salvación de Dios. Pablo hasta el versículo 20 del capítulo 3 aún no toca la salvación, aún no dice cómo las personas pueden ser salvos. En la tesis de Pablo de Romanos, lo que viene hablando, él quiere darnos a entender que nadie tiene excusa delante de Dios. Eso es lo que Pablo se está proponiendo en estos versículos de Romanos. Que toda la humanidad, tanto paganos como judíos, tanto aquellos moralistas que se creen justos, todos están condenados por Dios, porque no pueden cumplir el santo estándar de Dios. Ese es el contexto de lo que Pablo viene hablando. Debemos de tener en cuenta ese contexto, hermanos, y a la luz de ese contexto interpretar lo que Pablo está diciendo. Les digo esto porque este es un versículo que se presta a malas interpretaciones. Entonces es muy importante que tengamos que Pablo dice lo que dice en el pasaje que vamos a ver hoy dentro de este contexto. Él no está hablando de la salvación aún. Aunque mencione vida eterna, no está diciendo cómo las personas pueden ser salvos. Solamente él está demostrando que nadie tiene excusa delante de Dios. Esa es la tesis de Pablo en este pasaje. Y hasta el versículo 20 del capítulo 3, Pablo va a seguir desarrollando esta tesis, dejando sin excusa a nadie. Este pasaje va dirigido especialmente a los judíos. En el capítulo 1 del versículo 18 al 32, Pablo mostró o dijo que todos los gentiles, todos los paganos son idólatras y Dios los ha entregado a una mente reprobada. Se ha entregado a todo tipo de perversión sexual, a todo tipo de idolatría y a todo tipo de pecados. Todos los paganos gentiles están condenados delante de Dios. Y eso es como que a los judíos le levantaba el ánimo. En realidad era algo que los judíos siempre hacían. Siempre menospreciaban a los gentiles y se creían superiores a los gentiles por ser el pueblo escogido de Dios. Pablo es esto lo que hoy quiere derribar. Él le quiere mostrar que tanto los judíos como los gentiles están condenados por Dios. Entonces ese es el contexto de este pasaje. Les doy ese contexto para que ustedes puedan tener ahora un marco para poder interpretar el pasaje que vamos a ver hoy. El título de hoy es Dios juzgará a cada persona según sus obras. Y ahí el título ya es controversial. Dios juzgará a cada persona según sus obras. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó entonces? ¿Dónde está la fe? ¿No era que somos salvos por gracia a través de la fe? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué ahora decís que Dios va a pagar a cada persona según sus obras? Al tener el marco interpretativo, entonces ya entendemos de qué es lo que Pablo está hablando. Por eso es importante tener el contexto, hermanos. Si no tenemos el contexto, vamos a sacar una teología errada de este pasaje. Vamos a sacar una doctrina errada. Ahora, la estructura, el pasaje que vamos a ver hoy es del versículo 6 al versículo 11. Romanos 2, versículos 6 al 11. Esta estructura, la estructura de este pasaje está en una figura literaria que se llama quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es una repetición en paralelo de manera cruzada. O sea, repite temas en paralelo de forma cruzada. Vamos al texto para que ustedes puedan entender de lo que estoy hablando. El versículo 6 habla que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 11 habla del mismo tema. Es un paralelismo cruzado, de extremo a extremo. El 6 y el 11 habla del mismo tema. Que Dios juzgará con justo juicio. Pagará conforme a sus obras y no hará acepción de personas. Ese es el primer tema que Pablo está tocando. Y ese va a ser nuestro primer bosquejo. El primer punto de nuestro bosquejo, perdón. El juicio justo e imparcial de Dios. Los versículos 6 y 11. El segundo tema que Dios habla es que Dios dará vida eterna a los justos.
En el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando el bien busca gloria, honra e inmortalidad. Del mismo tema habla en el verso 10, gloria, honra y paz a todo lo que hace lo bueno. ¿Se dan cuenta la estructura del paralelismo cruzado? El versículo 6 y el 11 habla del mismo tema. El versículo 7 y 10 habla del segundo tema, que Dios dará vida eterna a los justos. El tercer punto de nuestro bosquejo es que Dios dará castigo eterno a los injustos. El versículo 8 y 9 se refiere a la condenación de los injustos. Entonces, esto es lo que lo que se denomina quiasmo. Es una figura retórica, es una figura literaria que los hebreos utilizan muchísimo. En toda la escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se utiliza muchísimo esta estructura de quiasmo, que es un paralelismo de temas de forma cruzada. Entonces, hermanos, nuestro bosquejo será: el juicio de Dios es justo e imparcial, versículos 6 y 11. Segundo punto, Dios dará vida eterna a los justos, versículos 7 y 10. Tercer punto, Dios dará castigo eterno a los injustos, versículos 8 y 9. El punto principal que Pablo quiere resaltar es el juicio justo de Dios. Ese es el tema de lo que está hablando en esta estructura. Vamos a orar entonces, hermanos, para que el Señor nos guíe a poder escuchar la voz de Dios y poder entender en su gracia y por su Espíritu Santo este pasaje que se presta a muchas confusiones, a malas interpretaciones y a malas doctrinas. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos como pueblo tuyo para escuchar tu palabra. Señor, queremos adorarte. Queremos adorarte hoy como pueblo, con nuestra mente y con nuestros corazones. Por favor, Padre, por obra de tu Espíritu Santo, inclina nuestros corazones. Aduéñate de nuestros pensamientos, Señor, para que podamos prestar oído a tu voz. Para que podamos no solamente entender tu palabra, sino guardarla en nuestros corazones. Padre, haz tu obra en esta mañana. Revélanos, Señor, enséñanos este pasaje que es complicado, Padre. Pero por tu Espíritu Santo somos capaces de entender. Y no solamente de entender, Señor, sino de llevarlo a la práctica, con un corazón alegre, con un corazón gozoso, entendiendo que en Cristo Jesús estamos seguros eternamente, que nada ni nadie puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Enséñanos hoy tu palabra, Padre. Señor, líbrame de ser un obstáculo, por favor, en la exposición de tu palabra, y que todos mis hermanos hoy puedan escuchar solamente tu voz. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, a nuestro pasaje para dar inicio a nuestro sermón. Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Había una vez un señor, una persona que era muy adinerado y tenía muchas influencias en el país donde residía. Y su sueño siempre era participar en la orquesta imperial para que él pueda tocar algún instrumento, ejecutar algún instrumento delante del rey. El problema era que esta persona
no sabía ejecutar ningún instrumento. No tocaba ni un tambor, hermanos. No tenía la habilidad para hacerlo. Pero él quería tener ese lujo de aparentar ser un gran músico, miembro de la orquesta imperial. Entonces, utilizando su influencia, su poder y su dinero, logró sobornar al director de la orquesta para que le dé un lugar allí. El director le colocó en una segunda fila y llegaron a un acuerdo en donde él iba a hacer gestos con su cara, iba a inflar su boca, iba a mover los dedos al ritmo de las músicas que la orquesta iba a ejecutar delante del rey. Y así este hombre se convirtió en un gran músico de su nación. Pero el engaño no duró 2 años. A los 2 años, el director se cambia. Y este director era un excelente profesional y era muy íntegro y honrado. Entonces, él quería saber un poco la situación de las personas, como no conocía a nadie. Llamó a una audición individual para ver la calidad y la habilidad de cada miembro de la orquesta. Entonces cada miembro se presentaba y este nuevo director le decía, bueno, vos si vas a permanecer, vos hermano, lo siento, vas a tener que dar un paso al costado. Empezó a filtrar a las personas porque él era muy exigente. Y solamente quería a aquellos que ejecutaban perfectamente el instrumento. Y cuando le llegó el turno a nuestro amigo, él hizo la vieja confiable. Se hizo enfermar. Dijo que estaba enfermo y que no podía participar. Pero parece una coincidencia con la realidad de hoy. Entonces, el director hizo enviar al médico de la orquesta para que le examinara a este miembro. Y el médico le dio lo que le dijo, esta persona no tiene nada, está en perfectas condiciones de salud. Entonces él se vio obligado al presentarse frente al director. No tuvo de otro. Y tuvo que confesar que era un farsante. Toda su vergüenza fue expuesta en ese momento. Él no pudo correr de esa situación. Su verdadera capacidad, habilidad y naturaleza fue revelada. De eso es lo que Pablo nos habla hoy. Que va a haber un día en donde cada persona individualmente va a tener que presentarse delante de Dios. Y todas las cosas van a ser reveladas ante el ojo de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Allí no va a servir que digas, soy judío, soy cristiano de cuna, hace 30 años luego que soy cristiano, me congrego todos los domingos, oro todos los días. Nada de eso te va a servir. Son los frutos que van a decir, y en base a tus frutos, el Dios Todopoderoso va a juzgar. Porque la fe verdadera es la fe que transforma el corazón. Es una fe que da frutos. Y de eso es lo que Dios habla hoy. Ese es el enfoque de Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus obras. Esa verdad, hermanos, no queda negada. No queda negada. Sabemos, porque Santiago nos dice que la fe viva da frutos. Da frutos y se ve. Esa es la verdad que Pablo nos está diciendo hoy. Nos está diciendo de otra manera, pero es la misma verdad. Y en ese día no vamos a poder justificarnos nuestras apariencias de cristiano. Vamos a ser juzgados conforme a nuestra naturaleza. Si verdaderamente hemos recibido la justicia que viene de Dios por gracia a través de la fe. Esa justicia que cambia nuestro corazón y que hace que vivamos conforme al estándar de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. El tema de hoy es, Dios juzgará
a cada persona según sus obras. El primer punto es, hermanos, que el juicio de Dios es justo e imparcial. Versículos 6 y 11. El juicio de Dios es justo e imparcial. Aquí Pablo se dirige a los judíos. Dijimos que la audiencia ahora, a partir del capítulo 2, son los judíos. El capítulo 1, del versículo 18 al 32, la audiencia era a los paganos gentiles. Ahora Pablo le mira a aquellos que se creen justos y les dice que ellos también están condenados por Dios. Porque todas las cosas que ellos critican a los paganos, ellos también lo hacen en secreto. Ellos también desean las mismas cosas en sus corazones. No tienen la justicia de Dios porque rechazaron al Hijo de Dios. Todo aquel que rechaza al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay acepción de personas, dice el versículo 11. El judío pensaba que porque era descendiente de Abraham, que porque tenía la ley, porque eran miembros del pacto y tenían la ley de Moisés, ellos iban a ser exonerados delante de Dios, que eso era suficiente para ser salvos, que no importa cómo ellos vivan, no importa cómo ellos vivan, porque ellos son descendientes de Abraham y tienen la ley. Por tanto, Dios va a hacer acepción de personas. En el día del juicio, cuando vea a un judío, Dios le va a recibir con una sonrisa. Adelante, mi hijo, le va a decir. No, y Pablo dice no. Pablo está echando, derribando toda esa falsa doctrina que tenían los judíos. Pablo está diciendo que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y hermanos, esta frase no es una frase que Pablo acaba de inventar en Romanos. La Biblia está llena de esta afirmación, que Dios va a retribuir su justicia, la retribución de Dios, la justicia de Dios, pagar a cada uno conforme a sus obras. Los salmos, los profetas, los evangelios y las epístolas están llenas de esta afirmación. Es el mismo Dios, es un Dios justo. La base por la cual Dios va a juzgar es por la verdad, por las cosas que hicimos, por las cosas que dijimos, por las cosas que pensamos. Por todas ellas vamos a dar cuenta delante de Dios. Ante Él van a quedar desnudas. Nos vamos a sentir desnudos delante de Dios. Hermanos, no seamos como este farsante de la orquesta imperial. Ese es el llamado de Pablo. Pablo está persuadiendo a los judíos que no confíen en su raza, en su etnia, para ser salvos. Eso no le va a garantizar la salvación. Dios es justo e imparcial. Dios no hace acepción de personas. Dios no va a salvar a una persona porque es judía. No. Dios va a salvar conforme a la manera en que vivió esa persona. Y esto no es otra cosa que decir un cristiano. Porque un cristiano tiene una fe verdadera. Y un cristiano camina como Jesús caminó. Andamos en la luz y no en las tinieblas. No pienses porque profesas ser cristiano, vas a ser salvo en aquel día. Esa es la aplicación que podemos sacar de este pasaje. No porque profesemos ser cristianos, significa que somos cristianos. Ahora, no somos salvos por las obras. No confundamos, Pablo no se está contradiciendo. La justicia de Dios se revela por la fe en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora, cuando recibimos esa justicia, Dios nos da un nuevo corazón. Ezequiel 36 dice, un nuevo corazón.
Y Él dice que pone la ley en nuestros corazones y Él mismo se encarga que nosotros andemos en sus estatutos. Por tanto, si somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Esa es la garantía. Es así como debemos de examinarnos. No basta solamente profesar ser cristianos y vivir como a mí se me antoja. Pensar que por una mera profesión de fe voy a ser salvo. Debo de examinar mi corazón. Debo de examinar mis pensamientos. Y en algún momento tengo que tener victoria sobre el pecado en mi vida. Debe de haber un cambio. El nuevo nacimiento es como el viento, dice Jesús. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero percibes que el viento pasó por ahí. Las hojas se mueven. Hay un cambio. Hay una percepción. Vivimos conforme a la ley de Dios que está en nuestros corazones. Dijimos, no lo hacemos perfectamente, jamás vamos a poder obedecer perfectamente, pero sí sinceramente, temblando ante la palabra de Dios, teniendo un temor reverente a Dios, queriendo agradarle en todo, como nuestro Padre Celestial que nos ama. Vivimos delante de su presencia. Reconocemos nuestra incapacidad, sí la reconocemos. Estamos enfermos y necesitamos de un médico. Somos pecadores, necesitamos de un Salvador. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Esa verdad no cambia. Necesitamos todos los días del poder del Evangelio en nosotros. Pero si estamos unidos a la vid, vamos a permanecer en Él y vamos a dar frutos. Y en base a esos frutos son lo que van a dar evidencia, y en base a las obras Dios va a mostrar ese día quiénes son sus hijos y quiénes no. Hoy nosotros no podemos saber con una certeza al 100% que otra persona que no sea yo sea cristiana. Eso es lo que nos dice también en este pasaje. En aquel día Dios va a revelar verdaderamente. En aquel día Dios va a juzgar con justo juicio. No va a haber acepción de personas. Cada uno va a recibir conforme a lo que hizo. Eso es lo que Dios nos dice en este pasaje. Así que, hermanos, debemos, antes de juzgar a los demás, juzgarnos a nosotros mismos verdaderamente. Y más todavía cuando Dios nos habla a través de estos pasajes. La advertencia de Pablo es, en el versículo 3, decía, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? No vamos a escapar. En ese día todo va a salir a luz. Y muchas sorpresas va a haber. Muchas sorpresas va a haber. En Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Ahí va a salir a luz. No importa lo que hagas, no importa los dones que tengas, no importa la teología que tengas, no importa si eres bautista reformado. No importa, en ese día vas a ser juzgado conforme a la manera en que viviste. Y si eres salvo, si verdaderamente has nacido de nuevo, tu vida va a ser conforme a esa nueva naturaleza. O sí, o si no, Dios miente. O si no, Dios miente. Ezequiel 36 dice, y yo haré que anden en mis estatutos. Yo haré, dice Dios. Yo haré. Debemos de examinarnos, porque ese día va a llegar. Y veremos al Hijo del Hombre venir con gran gloria y poder desde las nubes. Dios ha establecido que un día va a juzgar
a todas las naciones por medio de Jesucristo. Y Él va a venir con gloria y poder, dice la Biblia. Va a venir en un caballo blanco. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego. Y esa es una figura que la Biblia nos da diciendo que sus ojos van a ver todo y van a consumir todas las obras. Solamente aquellas obras que sean de piedras preciosas, de oro y piedras preciosas, son las que van a pasar las pruebas. Aquellas que son de hojarasca y de madera seca van a ser quemadas con el fuego. Van a salir a luz las intenciones de todo lo que hicimos en nuestras vidas. Muchas veces queremos justificarnos diciendo, no, Dios conoce mi corazón. Y le metemos y hacemos todo lo que se nos antoja. Y decimos todo lo que se nos place. Hermanos, si Dios conoce nuestro corazón, eso es una evidencia de que tenemos que temblar delante de Él. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso, dice el profeta Jeremías. Que Dios conozca nuestro corazón no debe de ser un motivo para justificarnos, sino para temblar delante de Él. Dios te conoce. ¿No te da temor que Dios conozca tus pensamientos? Es así como debemos de pensar. Sus vestidos eran blancos como la nieve, dice Daniel en el capítulo 7. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Él es puro, santo, sin ninguna mancha. Tiene toda la autoridad para juzgarnos. Va a venir con sus ángeles, con todos sus ángeles, millares y millares. Su trono será como fuego. Y un río de fuego va a proceder y salir de delante de Él. Y este juez se va a sentar en su trono. Y los libros van a ser abiertos. Y todas las naciones van a ser reunidas delante de Él, dice la palabra, en Mateo 25. Todas las naciones, nadie se va a escapar. En ese día Dios se va a sentar en su trono. Los libros van a ser abiertos y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Lean Mateo 25, mi hermano, y vas a ver cómo fueron juzgados las ovejas y los cabritos. Dios va a separar a su pueblo y a aquellos que no son su pueblo, que no son su pueblo. Y a cada uno va a leerle todo lo que hicieron en sus vidas, conforme a lo que está escrito en los libros de Dios. Ese es el justo juicio de Dios, que un día todos vamos a tener que pasar. Este es el justo juicio que debe de llevarnos a clamar por su misericordia, para que ese día estemos del lado de las ovejas y no del lado de los cabritos. Porque cuando llegue ese día, cuando Jesucristo vuelva con gloria y poder, con sus millares y millares de ángeles, con sus ojos de fuego, con su trono de fuego, del cual sale un río de fuego, no vamos a poder más escapar de la ira de Dios. Es la consumación de la ira de Dios. Va a ser la justa retribución de Dios conforme a nuestras obras, conforme a nuestras palabras, conforme a nuestros pensamientos. No va a haber a dónde podamos huir ese día. Este juicio va a ser sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano. El versículo 9 de nuestro pasaje de Romanos nos dice: sobre todo ser humano que hace lo bueno, y el 10 nos dice sobre todo el que hace lo malo. Pablo nos deja muy claro que nadie va a escapar. Tanto lo que hicieron lo bueno como lo que hicieron lo malo van a ser juzgados ese día conforme a sus obras. Conforme a sus obras. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, verso 13.
Ese juicio va a incluir a todos, va a descubrir a todos. En ese día, hermanos, todo saldrá a la luz. En el versículo 16 de este capítulo de Romanos nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Jesucristo va a ser el que se va a sentar en el gran trono blanco. Él va a ser el que va a juzgar a todas las naciones con la boca, con la espada que sale de su boca, dice. Va a gobernar con poder, con justicia a todas las naciones. Hermanos, en ese día ya no van a ver los seres humanos a un carpintero que no tenía dónde recostar su cabeza. En ese día van a querer huir de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, de su ira. Van a decir a las rocas, dice Apocalipsis, que todos, tantos reyes, los más ricos, los más poderosos, los más pobres, los más humildes, no importa qué condición económica, social, académica estés. Si no estás en Cristo, ese día la ira de Dios va a ser derramada sobre ti. Va a ser derramada eternamente. Apocalipsis nos dice que las personas temblaban, no sabían qué hacer. Pedían a las rocas que caigan sobre ellos, que les escondan debajo de las cuevas, pero no podían huir. No podían huir. El llamado de Pablo hoy es que nos examinemos. Que nos examinemos, hermanos, porque no va a haber acepción de personas. No te va a salvar decir que eres cristiano. Si no has vivido como cristiano, no tendrás esperanza. No tendrás esperanza. Eso es lo que Pablo nos dice. La fe sola salva, dice Martín Lutero, pero la fe que salva nunca viene sola. Siempre viene acompañada de buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ese es el Evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El siguiente punto nos dice que Dios dará vida eterna a los justos. Vamos a hablar ahora primeramente de las ovejas, de aquellos que están a la derecha de Dios. Qué glorioso va a ser ese momento, ¿verdad? ¿Verdad que sí, mi hermano, mi hermana? Ese día que veamos a Dios, a Cristo, tal como Él es, con toda su gloria y poder, con sus santos ángeles, viniendo desde las nubes, y te diga que vengas a su derecha, que formas parte de su pueblo, que eres oveja de su prado, que eres su hijo por siempre y para siempre. Qué glorioso momento. ¿Cuánto anhelamos ese día? ¿Verdad que sí, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto anhelamos ese día? Ver a Jesús y poder escuchar esa voz que nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Qué glorioso momento. De eso es lo que Pablo nos habla hoy. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice Jesús en Mateo 25, a las ovejas que están a su derecha. Ahora, acá no debemos de confundir, no debemos de pensar que por nuestros propios méritos vamos a ser merecedores del infierno. Sí debemos de hacer buenas obras, pero en el poder de Dios.
Pablo nos dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En el capítulo 4 de 1 Corintios, verso 7 dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta es otra característica del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no se jacta de sus buenas obras. El verdadero cristiano reconoce que toda buena dádiva viene de Dios. Y si hay algo bueno en él, es por la gracia de Dios que obra en él. Es por la gracia de Dios que trabaja en él. No porque él tenga algo bueno en él mismo. No porque él tenga algún mérito para ganarse el favor de Dios o la salvación, sino porque Dios le ha transformado el corazón. Dios le ha dado su Espíritu Santo. Dios le ha revelado su ley y le ha capacitado para que él ande en ese camino. Él le da toda la gloria a Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. ¿Por qué nos vamos a gloriar nosotros en algo si todo lo que tenemos de bueno viene de Dios? Es su gracia que obró en nosotros. Nosotros no podemos ser justos en nuestras fuerzas, pero Dios nos ha capacitado para poder caminar en su justicia. Dios nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado entendimiento de su palabra, nos ha revelado a Jesucristo, ha escrito su ley en nuestros corazones, nos ha dado de su Espíritu Santo. Él nos guarda con su poder a través de la fe. Él se encarga que andemos en su justicia. Y es así como debemos de examinar, hermanos. Es así como debemos de examinarnos. Si tenemos la verdadera fe que salva, vamos a caminar en la justicia de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. De corazón, como para Dios y no para los hombres. Esa es otra característica del verdadero cristiano. El verdadero cristiano todo lo que hace lo hace para Dios y no para los hombres. No como nuestro amigo de la orquesta imperial que quería aparentarse un gran músico delante de los hombres. De eso debemos de guardarnos, hermanos, porque esas obras serán quemadas en ese día y no te valdrán de nada. Como vivimos, como pensamos, como sentimos, lo que decimos, tiene que ser para glorificar a Dios. Tiene que ser delante de Dios. Y no solamente por dar una impresión a las personas. No solamente por dar una apariencia de piedad. Pero nuestros corazones negamos la eficacia de la misma. La apariencia de piedad no te va a servir en ese día. En ese día todo va a salir a la luz. Eso es lo que Pablo nos persuade hoy, nos advierte hoy. Hermanos, Pablo no hablaba de esta manera con una sonrisa en su rostro. Pablo estaba hablando a sus compatriotas, a los judíos. En el capítulo 9 dice que él prefiere ser anatema con tal de que los judíos se salven. O sea, es con este corazón que Pablo está hablando. Es con lágrimas en sus ojos. Es rogando que se reconcilien con Dios. Que no confíen en su judaísmo, en sus celebraciones judías, en sus fechas judías, en sus fiestas judías. En decir que son descendientes de Abraham para ser salvos. Eso no le va a servir. Dios le va a juzgar con justo juicio. Y aquellos que viven como cristianos, ese día van a ser vindicados por Dios.
Ese día van a ser glorificados por Dios. Ese día van a ser honrados por Dios. Dios honra a los que les honra. Ese día su bendición se va a consumar completamente. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Vamos a ser semejante a Cristo y le vamos a conocer así tal cual es Él. Vamos a tener una perfecta comunión con Él. Vamos a tener una perfecta paz con Él. Le vamos a conocer verdaderamente cómo es Él. Esa es la definición de vida eterna. Es la consumación de toda la bendición de Dios. Ahora, como dijimos, no debemos de hacer o no debemos de vivir en base a apariencias. No debemos de compararnos con otros hermanos. Cada uno vamos a ser juzgados conforme a las capacidades que hemos recibido, conforme a los dones individuales que hemos recibido. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Cada uno era juzgado conforme a la fidelidad de lo que se le dio, de lo que se le asignó. Cada uno va a ser juzgado en base a eso, recompensado por su fidelidad o condenado por su infidelidad. Así es también que la Biblia nos dice que aquellos que tienen más luz, que aquellos que domingo tras domingo escucharon el Evangelio y endurecieron sus corazones, que no quisieron arrepentirse y siguieron viviendo toda una vida de apariencia, ese día van a ser condenados y su castigo será mayor, porque tuvieron más luz, porque escuchaban el Evangelio una y otra vez y endurecieron sus corazones, acumulando ira para el día de la ira. Así que, hermanos, somos responsables delante de Dios. Somos responsables. Miremos hoy cómo andamos, para que ese día podamos estar a la derecha del trono, para que podamos escuchar: benditos de mi Padre. Ese debe de ser nuestro anhelo. La Biblia dice que nosotros esperamos ese momento. Y porque esperamos ese momento, esa esperanza nos santifica, nos purifica. Eso dice Juan en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 3. Y esta esperanza nos santifica. O sea, cuando esperamos ese momento, anhelamos que Jesús venga y nos santificamos, vivimos conforme a la verdad de Dios, esperando ese día, no mirando las cosas de aquí, no mirándome a mí mismo, sino corriendo esta carrera teniendo los ojos puestos en Jesús y despojándome de todo peso de pecado. Esa es la vida cristiana. Eso me santifica, hermano. Debemos de pensar en este momento. Debemos de anhelar este momento en que Jesús venga y dé su justa retribución. Recuerden que la venida de Jesús implica que estaremos en nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y la justicia implica vindicación. Los salmos hablan muchísimo de la vindicación de Dios, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No va a haber acepción de persona. No va a haber acepción de persona. En la parábola del sembrador Jesús nos dice lo mismo. Aquellos que fueron sembrados al costado del camino, los que fueron sembrados en pedregales, los que fueron sembrados en espinos. Esas personas no perseveraron. No perseveraron. Pablo nos dice lo mismo, que aquellos que van a recibir vida eterna son aquellos que perseveran en bien hacer. La perseverancia es otra característica del cristiano.
Debemos de perseverar, hermanos. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Y porque Dios nos preserva y seguimos creyendo en Cristo. Aquellos que se apartan, nos dice Juan, que salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. La perseverancia es otra característica del verdadero cristiano. Debemos de vivir en justicia. Ahora, debemos de permanecer en esa justicia. No solamente los 2 primeros años que somos cristianos, que es conocido en la jerga evangélica el primer amor. ¿Verdad que sí, hermano? Ya agarramos como costumbre. Es decir, yo pregunto, ¿acaso el amor de Dios es mutable? ¿Acaso cambia? ¿Por qué diferenciamos el primer amor con el amor de hoy? ¿Acaso hoy no deberíamos amar más a Cristo que antes? ¿Acaso Dios nos dice que su amor fue derramado en nuestros corazones? Y que mientras más amemos a Dios, más vamos a crecer. Porque Dios es amor. Dios vive en nosotros. ¿Acaso el mandamiento no es amar a Dios por sobre todas las cosas? Hermanos, si tuviste un primer amor y ahora no lo tienes, debes de examinarte. Esa es la verdad, debes de examinarte. Tu amor al menos debe de ser constante. Debería de crecer, pero al menos debe de ser constante. Esa es una característica de la perseverancia. Amar a Dios, amar a Cristo. Aquel que no ama a Cristo, dice Pablo, sea anatema. Esa es una característica del cristiano. Amar a Dios es cumplir su mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Dios es amor. Su amor fue derramado en nuestros corazones. Debemos examinarnos en base al amor de Dios que hay en nuestro corazón. Debemos de buscar en nuestro corazón, amamos a Cristo. ¿Cuánto amo a Cristo? ¿Hay algo que ame más que a Cristo? Esas son las preguntas que debemos de hacernos. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y al 30 por uno, nos dijo Jesús. Esta es la característica, no solamente un tiempo de justicia, sino que persevera haciendo justicia y da fruto, y da fruto, y da fruto. Permanece en la vida, está dando fruto. Si se aparta y se entrega completamente al pecado, demuestra que en verdad nunca fue hijo de Dios. Necesita arrepentirse y poner su confianza en Jesucristo, porque la ira de Dios está sobre esa persona. El que no permanece no es de nosotros. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús en Juan 8. No hay otra manera. No hay otra manera, mi hermano, mi hermano. Debemos de permanecer. Debemos de vivir en justicia. Debemos de amar a Dios hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas. Y la motivación de nuestras acciones son las que determinan nuestro destino eterno. Porque no basta solamente con apariencias. No te va a ser suficiente que estés sentado en la segunda hilera de la orquesta aparentando tocar la flauta. En ese día el director te va a mandar a hacer una audición personal para ver qué tal la ejecutas. No vas a poder escapar. Tu justicia debe de ser genuina, tu justicia debe de venir de arriba, del Espíritu Santo, de Dios, de una simiente incorruptible, inmarcesible, eterna, inmortal. Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad. Aquellos que tienen su corazón en el cielo. Solamente sus ojos, sino su corazón. Allí hacen tesoros. En el cielo, no en la tierra. Donde los ladrones minan y hurtan. Donde las cosas se corrompen. Donde no son eternas. Debemos de hacernos tesoros en el cielo. Debemos de obrar
conforme a la justicia de Dios, no a nuestra justicia, no a nuestra justicia. Debemos de hacerlo para la gloria de Dios, para la honra de Dios, buscando la inmortalidad, buscando estar con Él siempre. Si no deseamos a Jesús hoy en la tierra, no vas a querer estar en el cielo. Porque adivina que en el cielo, ¿quién va a estar? Jesús. Sí, Jesús va a estar ahí. Y si no le deseas hoy, no le vas a desear en el cielo. El cielo no es un lugar para ti. Si no amas y deseas a Jesús hoy con todo tu corazón, el cielo no es tu lugar. Porque ahí va a estar Él eternamente, con sus santos ángeles y con su pueblo escogido, recibiendo alabanza, honra y gloria por los siglos de los siglos. Esa es la vida eterna que buscan los hijos de Dios. La vida eterna significa esa perfecta comunión con Cristo, esa paz perfecta, ese gozo eterno, esa adoración perfecta y eterna, la desaparición de todo lo malo, de todas las consecuencias del pecado. El pecado va a ser borrado para siempre. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. El pecado ya no va a ser una realidad en nuestras vidas. Esa es la vida eterna. Apocalipsis la define de esta manera. Ya no tendrán hambre ni sed. Apocalipsis 7, versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los hijos de ellos. Esa es la vida eterna. Es la perfecta comunión con Dios. Es la destrucción de todas las consecuencias del pecado. El dolor, la muerte, el llanto. Ya no estarán más ahí. Serán arrojadas al lago de fuego. Anhelamos, hermanos, esa vida. Dios dice que ya la tenemos hoy. Los verdaderos hijos ya tienen la vida eterna. Ya aman a Jesús. Tienen una comunión con Cristo. Disfrutan de su paz, del gozo de su presencia, pero aún no perfectamente. Porque aún hay dolor. Porque aún hay lágrimas. Porque aún hay muerte. Porque en este mundo solo encontramos aflicción. En ese día, todo eso va a desaparecer. Y como cristianos anhelamos ese día. Y debemos de vivir conforme a esta verdad. Anhelando que ese día llegue y estar a la derecha del trono. No a la izquierda. No con los cabritos. Esos van a estar temblando. Y sus dientes estarán rugiendo. El rugir de dientes, el llanto eterno, será la parte de los cabritos. No tendrán reposo ni de día ni de noche. Su humo subirá, dice Apocalipsis. Su tormento, su aflicción será eterna por los siglos de los siglos. Día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, desearán haber escuchado a Dios. Y de eso nos habla el último punto. Dios castigará o dará castigo eterno a los injustos. Versículos 8 y 9. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la sentencia de Jesús en Mateo 25 para los cabritos. Si eso no te hace temblar,
Toma estos capítulos y léelo por tu cuenta. Daniel 7, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, Mateo 25, Mateo 13, Marcos 13, y ve cómo va a ser ese momento. Ve cómo Dios va a bajar del cielo y su apariencia de poder. Ve cómo Dios va a retribuir y va a aniquilar a todos sus enemigos. Sin misericordia. Ese día ya no lo habrá. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios dice, no endurezcas tu corazón. No pienses que porque profesas ser cristiano serás salvo en el día de la ira. Esa es la advertencia de hoy, esa es mi oración, mi hermano, mi hermana. Yo sé que aquí hay algunos que aún no han gustado de la vida eterna. Porque Dios nos dice eso. Dios dice eso. Dios dice que el trigo y la cizaña van a estar mezcladas hasta ese día. Ese día Él va a enviar a sus santos ángeles y van a recoger la cizaña. La van a atar y la van a arrojar al fuego. Y los justos resplandecerán. Serán recogidos y metidos al granero de Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. Hoy no sabemos. Hoy el trigo y la cizaña crecen juntos. Y eso, cuando Jesús enseña eso, habla de todo el mundo, pero también se aplica a la iglesia. Porque somos parte, estamos en este mundo, vivimos en este mundo. Cada uno debemos de examinarnos delante de Dios. Debemos de estar seguros que amamos su venida. No que temblemos ante su venida. Si tienes un poco de temor de ese día, examínate. Examínate. Porque tu conciencia te está advirtiendo de algo. Dios en su misericordia está tocando una alarma en tu corazón. Porque los cristianos aman su venida. La aman. Aman a Cristo, quieren estar con Cristo. No temen de ese juicio. Porque viven delante de Dios. Porque en sus corazones, en sus mentes, aman a Dios. Y procuran el bien hacer. Procuran gloria, honra de Dios en sus vidas. Buscan la inmortalidad. No viven para esta tierra. Viven para el reino eterno. Tienen sus ojos allá en el cielo. Tienen su corazón en el cielo. Tienen sus tesoros, sus afectos, sus deseos, sus pensamientos en el cielo y no en la tierra. Esas personas aman su venida. No tienen miedo de ese día. Saben que estarán a la derecha. La pregunta es, ¿tienes tú esta confianza hoy? Esa es la pregunta. Hoy puedes decir 100% por vos mismo, no por tu vecino, por vos mismo. ¿Podés decir que vas a estar a la derecha? Sí o sí. Clama a Dios por su misericordia. Clama a Él hoy. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Hoy es día de salvación. Hoy tienes que clamar por su salvación. Hoy tienes que confesar que eres un pecador. Deja de vivir de apariencias. En ese día no te servirá. Hoy debes de clamar por su perdón, confiando en lo que Jesús hizo, confiando solamente en sus méritos, en su justicia, en su obediencia perfecta. La tuya no te puede salvar. No establezcas tu propia justicia. Solamente confía en Jesucristo. Entrégate a Él. Reconócelo, no solamente como tu Salvador. Y esto es algo muy importante. Si Jesucristo va a ser tu Salvador, Él tiene que ser tu Señor. No podemos aceptar a Cristo solamente como nuestro sumo sacerdote que atravesó los cielos y tiene compasión de nosotros. Porque Él es también el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él no solamente es tu sumo sacerdote, Él también es tu Señor. Al menos, si va a ser tu Salvador, si va a ser tu sumo sacerdote, Él también es tu Señor. Y esa es la evidencia que eres un verdadero hijo de Dios. Que el señorío de Cristo está en tu corazón. Que el señorío de Cristo está en tus pensamientos. No vives conforme a tu voluntad, sino dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Jesucristo también es tu profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que Él te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir y cómo tienes que vivir. No puedo vivir conforme a mi cosmovisión, conforme a mi manera de entender, conforme a mis conceptos, conforme a mis definiciones. Él es el profeta anunciado por Moisés. Nosotros somos ignorantes de las cosas de Dios. Necesitamos a nuestro profeta que nos enseñe sus caminos y que nos haga permanecer en Él. Jesucristo es nuestro profeta, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Jesucristo es nuestro Rey. Los tres oficios de Cristo, no podemos dividirlo. No podemos dividirlo. Aquellos que van a ser castigados esos días son aquellos que viven para su propia gloria y honra, según sus propios parámetros y los parámetros del mundo. Dice el necio en su corazón: ya no hay Dios. Vive como se le antoja. Vive como se le antoja. Cree en Dios, sí, pero vive como si fuera que Dios no existe. Como si fuera que Cristo no es su profeta, como si fuera que Cristo no es su Señor. Él es el dueño de su vida, Él toma sus decisiones como se le antoja, Él vive como se le antoja, se congrega cuando quiere, hace las cosas como Él quiere, de la manera que quiere y de la forma que quiere, no teniéndole en cuenta a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esos son los que van a ser condenados en ese día. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. No hay paz para el impío. El mundo, hermanos, busca la paz por todos los medios. Una de las palabras más mencionadas es la paz. Pero no hay paz para el impío. El mundo no te puede dar paz. Las cosas terrenales no te van a dar paz. Tu sabiduría no te va a dar paz. Tus capacidades no te van a dar paz. Tu dinero no te va a dar paz, tu familia no te va a dar paz, tus amigos no te van a dar paz, tu trabajo no te va a dar paz. No hay paz en este mundo. Cristo es el príncipe de paz. Él es el único que puede darte la paz y no te la da como el mundo la da, porque su paz es verdadera, su paz es eterna, su paz es la paz con Dios, la paz con mi prójimo, la paz con la creación. Dios restaura todas las cosas. Es allí donde vamos, nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Cuando el hombre cayó, se rompió la paz con Dios, se rompió la paz con sus semejantes y se rompió la paz con la creación. Espinos y cardos te producirá. Caín mató a Abel. Dios echó al hombre del Edén. No hay paz para el impío. Cristo va a restaurar la paz. Cristo va a darnos la verdadera paz. El mundo solamente nos da aflicción. El mundo da gloria y honra temporales y falsa paz. No rechacemos la verdad de Dios. No detengamos su verdad con nuestra impiedad. Mucho menos rechacemos su justicia, queriendo establecer una justicia propia, una justicia conforme a nuestros parámetros, conforme a nuestras definiciones. No, la única justicia aceptable por Dios es aquella que es revelada por el Evangelio, la justicia de Cristo. Pero cuando recibimos esa justicia, vivimos conforme a esa justicia, porque la tenemos en nuestros corazones y caminamos en ella. Vivimos conforme a nuestra profesión.
Hermanos, imaginemos que tenemos un árbol en nuestro patio trasero que no da frutos. Yo puedo ir al día siguiente y comprar frutas falsas y colgarlas por las ramas. Pero ¿qué va a pasar de esos frutos? Cuando alguien quiere agarrar y probar verdaderamente, será grande su sorpresa. Podemos falsificar los frutos del Espíritu Santo en apariencia, pero en el momento que van a ser probados, van a revelar su verdadera naturaleza. Van a revelar su verdadera naturaleza. La naturaleza del árbol. Si esa raíz era buena, si ese tronco era bueno, si esa savia era buena, si las ramas permanecían en el árbol y daban frutos. Frutos de verdad. Mis motivaciones tienen que ser verdaderas también. Cuenta la historia de una vez había una británica atendiendo a los pobres en la India. Y era fantástico. Mi hermano y mi hermana, esta mujer era fantástica. La entrega que tenía, la abnegación. Dejó toda su vida, su familia, para ir a servir en la India a los pobres y necesitados. Y le entrevistaron luego a esta señora. Y le preguntaron, ¿por qué hace esto? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Saben cuál fue su respuesta? Ya que Dios no lo hace, alguien lo tiene que hacer. ¿Qué piensan, hermanos, que esas obras? ¿Piensan, hermanos, que esas obras le van a servir en ese día? Puedes hacer las mejores obras humanamente hablando, pero si no lo haces para la gloria y la honra de Dios, no estás buscando inmortalidad. No estás agradando a Dios. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Porque Dios no solamente mira lo externo, sino lo interno, el corazón. Dios pesa los corazones. Fuimos hechos para glorificar a Él. Y podemos hacer muchas cosas buenas, como esta mujer británica. Pero si no lo hacemos para Él, no nos sirven de nada. Podemos servir en la iglesia, podemos predicar el evangelio, podemos llevar a muchas personas a la salvación. Pero si lo hacemos para nuestra propia gloria, estamos condenados delante de Dios. Eso es lo que nos dice el evangelio. No podemos escondernos en ese día. No podemos huir de Dios. Lo que buscamos de corazón, lo que hacemos van a definir nuestro destino eterno. Jesús va a venir en ese día. Y la imagen del Apocalipsis es que Él está con un vestido teñido de sangre. O sea, imagínense, hermanos, un vestido teñido de sangre. ¿Qué nos quiere dar a entender el apóstol Juan? Que Él va a dar retribución. Él va a castigar ese día. Él va a pisar el lagar de la ira de Dios. Él va a juzgar a las naciones. No solamente es fiel y verdadero, sino que es en su muslo está escrito, dice, Rey de reyes y Señor de señores. Y Apocalipsis dice que los montes huirán de Él en aquel día. Hermanos, va a ser tan majestuoso, va a ser tan irresistible que ni esta creación va a poder soportar la presencia de Dios. Los montes huirán de Él. No van a poder escapar. El mar devolverá a sus muertos, dice. Imagínense esta imagen, hermanos. El mar devolverá a sus muertos para que se pare delante de ese trono y rinda cuentas delante de Dios. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta el Hades va a entregar a sus muertos. Dios le ordena a la muerte que devuelva a todos los que llevó. Esa es la imagen de nuestro Dios. Todos van a estar delante de Él, porque Dios reclama. Dios hace una citación universal de toda persona que ha existido en toda la historia de la humanidad para rendir cuentas delante de Dios, conforme a sus hechos, conforme a la manera en que vivieron. Ese es el mensaje de hoy. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. El llamado de hoy es que escuchemos esta advertencia de hoy. Que si decimos ser cristianos, que vivamos conforme a nuestra fe. Si hemos estado viviendo hoy de apariencias, hoy es un buen día para clamar a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día en que Dios puede ser encontrado. Estamos todavía bajo su misericordia y su gracia. Todo el que viene a Cristo no será rechazado. Clama a Él hoy. Clama por su perdón y confía solamente en Cristo para ser aceptado por Dios. Entrégale tu vida, mi hermano, mi hermana. Eso es importante. Jesús debe de ser tu Señor. Jesús debe de ser tu profeta. Es Jesús el que te dice lo que tienes que hacer, decir y pensar y sentir y vivir. Él es el dueño de tu vida. Ya no ocupes el trono que no te pertenece. Ya no vivas conforme a tus conceptos, a tus deseos, a tus planes, sino hacerlo todo para la gloria de Dios. Sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Para Dios y no para los hombres, no para ti, no para tu gloria. Ese es el mensaje de hoy. Pide perdón a Dios y confía en Cristo para ser salvo del día de la ira. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta advertencia. Tú eres misericordioso, Padre, porque nos hace oír tu voz en esta mañana. Nos adviertes, Señor, de que hoy podemos gozar de la vida eterna, de que hoy podemos aferrarnos a tu justicia, de que hoy podemos asegurar nuestro lugar a la derecha de tu trono, junto a tus ovejas, junto a tu pueblo, escogido desde antes de la fundación del mundo. Si hoy venimos a ti, tenemos la certeza, porque tu palabra así lo dice, que tú no nos vas a rechazar. Ten misericordia, Padre, y salva en esta mañana. Que tu Espíritu Santo lleve a Cristo a aquellos que aún no lo están. Señor, apiádate hoy. Sálvalos del día de la ira. Que ellos puedan gozar hoy de una comunión con Jesucristo. Que puedan tener su paz en sus corazones. Que puedan amar tu venida. No temerla, Señor. Amar tu venida. Haz tu obra en esta mañana, Padre. Te lo rogamos en el nombre.